Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo Nacional, aquí en la capital de la República. La invitación es para que visiten las diferentes exposiciones temporales y permanentes que están programadas para el público. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Por una tutela interpuesta por uno de los proponentes, suspendido el proceso de contratación de los servicios médico-asistenciales del magisterio. Estudio de la medición de calidad de educación superior evidencia la falta de inversión en la educación pública del país. La reforma al Sistema General de Participaciones debe ser inminente si se busca mejorar servicios básicos como el agua potable y el saneamiento básico. Más de 300.000 maestros y sus familias en todo el país se encuentran afectados por la suspensión en la licitación de respuesta a las observaciones de los oferentes en el proceso de contratación del servicio médico asistencial para el magisterio colombiano. Quedó suspendida la audiencia para conocer quiénes siguen habilitados para lograr la contratación de la prestación de los servicios de salud para el magisterio. La reanudación del pasado 6 de septiembre fue suspendida hasta que se levante la medida provisional por una acción de tutela que ordenó como medida provisional a la FIDU previsora para que suspendiera temporalmente la diligencia programada para el 5 de septiembre denominada audiencia de respuesta a las observaciones presentadas y consolidación del informe final de cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos habilitantes, apertura de la oferta calificable a los habilitados. La contratación para las 10 regiones la obtendrá quien garantice la prestación del servicio de salud para los maestros, asumiendo y gestionando el sistema operativo de este plan de atención integral. Nuevamente el Ministerio de Educación aborda el tema de la inclusión para la población en condición de discapacidad en la escuela. Un tema que suena muy bien si se destinan los recursos necesarios para la capacitación de docentes, la contratación de maestros auxiliares en el aula de apoyo y sobre todo para la reconstrucción de la infraestructura escolar para recibir a los niños y a los jóvenes en las mejores condiciones. Que no vaya a pasar lo de la jornada única que se convirtió en una verdadera improvisación. Con el decreto 1421 de agosto del 2017, el Ministerio de Educación le aseguró a la población con discapacidad y talentos excepcionales su inclusión al sistema educativo. Da 5 años a los colegios para adoptar las condiciones necesarias para recibirlos. Sin embargo, este no es un compromiso nuevo. Es un decreto que suena bien, pero que en la práctica requiere sobre todo de presupuesto para hacer una reforma estructural del sistema educativo que de verdad sea incluyente y no un remedio. El contexto es precario. Es precario porque la escuela colombiana nunca se ha preparado en serio para resolver la atención que de acuerdo con la Constitución se debería prestar a los niños en condiciones de discapacidad. Lo que se ha hecho en la escuela colombiana en ese sentido es más un problema de la vocación de los maestros. Y sí se requiere de todo un acompañamiento, porque deben hablarse en términos de adaptaciones curriculares, de flexibilización curricular, que no quiere decir que poner los contenidos curriculares por debajo de lo regular, sino que por el contrario debe haber una equiparación de los aprendizajes. Según el decreto, la educación incluyente será financiada por el Sistema General de Participaciones. Se girará un 20% adicional según la disponibilidad presupuestal que haya en cada vigencia por nivel y zona. El gobierno no puede sacar una directiva de condiciones para si no tiene, digamos, unas decisiones en materia de inversión, que digan vamos a meter tanta plata en los colegios para que los colegios se adecúen a las necesidades de los niños. Empezando porque habría que derruir la gran mayoría de los colegios de este país que fueron hechos colegios de cualquier manera. Maestros y maestras que trabajan con niños, en niñas, jóvenes, adolescentes sin discapacidad, pues no tendrían por qué saber todo esto, ¿cierto? Porque la escuela, la universidad muchas veces en sus materias no tiene como un eje articulador la discapacidad, sino que en este momento solo unas carreras forman precisamente para trabajar con discapacidad.
La Constitución garantiza la educación para todos los niños y jóvenes sin excepción, pero cada derecho requiere de condiciones para ser garantizado. La educación incluyente no es nueva, ya hay experiencias intermedias que existen y son los maestros comprometidos los que se han echado a cuesta la responsabilidad, porque en la práctica poco cambio en el aula. Nuevamente el llamado es a la no improvisación, no al populismo mediático y sí a la destinación real de recursos. Hoy, cuando se habla del papel de la familia, la escuela y el Estado en la formación de nuestros niños y jóvenes, es importante detenernos para analizar la responsabilidad de cada uno de estos sectores en la educación, sobre todo cuando hablamos de un derecho consagrado constitucionalmente. Según la Ley General de Educación, le corresponde al Estado, la familia y la sociedad velar por la calidad de la educación y su cumplimiento, garantizando el cubrimiento del servicio. La educación es un derecho fundamental que puede ser prestado directamente por el Estado, por las comunidades organizadas o por los particulares. En todo caso, el Estado tiene la suprema inspección, vigilancia y control sobre la educación. Así lo establece la Constitución Política. En este sentido, FECODE viene liderando un proceso para buscar recuperar y fortalecer los recursos para la inversión social en educación, salud, saneamiento básico y agua potable. La educación como derecho también es un deber. Los estudiantes tienen derechos y deberes en el marco del Manual de Convivencia, siendo el Estado el mayor responsable en el referente a la financiación y administración de la educación. Los padres deberán acompañar el proceso educativo de sus hijos. El proceso educativo viene desde la casa y los padres tienen que estar haciendo acompañamiento a todo el proceso pedagógico, a todas las actividades institucionales que desde la escuela se dejan, a toda la actividad académica y disciplinaria, estar en permanente comunicación con los padres de familia. Es decir, que la educación es un acto muy complejo que no se le puede dejar solamente a los maestros y maestras. Padres de familia tienen que colaborar igualmente en ellos y tienen unas responsabilidades, pero también unos derechos de conformidad como lo establece el Manual de Convivencia en las instituciones educativas. Según la Ley General de Educación, la sociedad colaborará en la vigilancia de la prestación de este derecho, haciendo cumplir por parte de las autoridades el servicio educativo. La sociedad apoyará a fomentar instituciones de apoyo a la educación y el fortalecimiento de las instituciones educativas. Información de interés para el magisterio en la voz del secretario de Organización y Educación Sindical, el profesor Ricardo Avendaño. Compañeras y compañeros docentes, reciban un fraterno saludo de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. Aprovecho esta oportunidad para, en nombre de la Federación Colombiana y de nuestros maestros que han sido golpeados por la violencia en Colombia, saludar en forma positiva los acuerdos del cese bilateral al fuego alcanzados en la mesa de negociación de Quito entre el Gobierno Nacional y el ELN. Y nos alegra precisamente porque venimos de una zona golpeada bastante por la violencia. Por eso vemos con muy buenos ojos este aspecto relacionado con el cese del fuego. Lo mismo que le exigimos al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos con la guerrilla de las FARC. Por otra parte, aprovecho también para informar que ya se están adelantando los cursos de capacitación y participación del magisterio en cuanto a la formación y cualificación sindical de escuela con perspectiva de género y el convenio Lara-Forbunde. Por otro lado, tenemos la situación de la licitación relacionada con la salud para los maestros y sus beneficiarios. Y nos acabamos de enterar que hay una tutela interpuesta por uno de los oferentes que ha hecho que se suspenda por algunos días nuevamente este proceso. Situación que nos preocupa, porque la verdad es que la situación de salud de nuestros maestros, de nuestras maestras y de nuestros beneficiarios es bastante precaria. Por eso nosotros le exigimos a los órganos de control que hagan presencia y que exijan el cumplimiento de este proceso licitatorio y que el día 1 de octubre ya estén los nuevos operarios
trabajando como tiene que ser. Feliz fin de semana. En días pasados, el Ministerio de Educación dio a conocer un estudio sobre medición de calidad de la educación superior. Fueron evaluadas 226 universidades del país. La medición de educación superior mostró que en los últimos 5 años hubo un aumento del 30% en el número de egresados universitarios de pregrado y un aumento del 90% de número de egresados en posgrado. Sin embargo, aseguran que no es más inversión para la educación, es un desvío de los mismos recursos que han existido para este sector. Los crecimientos de cobertura tanto en pregrado como en posgrado no corresponden a mejoras en la inversión en educación superior. Muchos de estos incrementos se dan, uno, porque son las familias las que están costeando los estudios de las personas que están en pregrado, o porque es el mismo estudiante de posgrado el que está pagando sus estudios. Dos, no significa que haya habido un aumento del presupuesto. Lo que ocurre es que el gobierno está pagando becas en universidades privadas con recursos públicos, ¿sí? Con recursos públicos que no son mejoramiento de la inversión o incremento de la financiación de la educación superior, sino simplemente es más bien un recorte porque es lo que le quitan a las universidades públicas lo que se destina para pagar esas becas. Y por supuesto que esas becas incrementan la cobertura, pero lo que está ocurriendo ahí es capitalismo cleptocrático. El estudio también valoró habilidades de los estudiantes en Saber Pro, pero aseguran que no son instrumentos idóneos para analizar lo que está pasando en la formación universitaria en Colombia. Hace falta todavía una discusión muy amplia y la construcción de unos elementos no solamente de medición, porque la calidad no se puede medir. La calidad de la formación profesional en Colombia no es cuantificable en una cifra. Se necesitan otros criterios y otros elementos de observación, de análisis, de reflexión, de construcción. ¿Cómo es posible que digan que la calidad de la educación superior está mejorando y entra en detrimento patrimonial con ciencias? Esa es una demostración de que las metas que tiene el gobierno de calidad no son altas, sino que son estándar, son promedios, son metas mediocres. El estudio reflejó grandes desafíos que tiene la investigación. Solo el 50% de la producción científica la está generando 174 instituciones y ahora habrá menos inversión para la calidad en investigación para las universidades que seguirán generando brechas frente a otros países que invierten en ciencia y tecnología. Docentes, directivos docentes y administrativos de los 32 departamentos del país participarán de las eliminatorias municipales, departamentales y nacionales para hacer parte del encuentro folclórico y cultural del Magisterio. Se realizará el encuentro folclórico y cultural del 10 al 13 de noviembre del 2017. Se reunirán cerca de 660 maestros entre docentes, directivos, docentes, administrativos de las instituciones educativas oficiales a nivel nacional. Las inscripciones las vamos a llevar a cabo a través de una plataforma en donde cada entidad territorial en cabeza del jefe de talento humano de bienestar de las entidades territoriales harán las inscripciones, las cuales se llevarán a cabo durante el mes de octubre para que estén habilitados en plataforma y poder participar. El encuentro folclórico y cultural tendrá la modalidad de danza con 12 parejas y música conformada por solistas, dúos, tríos o grupos conformados por máximo 6 personas. El rescate del autóctono indudablemente le está demostrando al país que en las instituciones educativas los docentes están en eso, en el rescate de nuestras raíces culturales, y ese es el gran logro, el gran aporte que se le hace a la cultura y a la educación en este evento, que es un acuerdo logrado por FECODE con el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación en el año 2015. Las actividades que se han venido desarrollando ha demostrado la presencia del magisterio en todo el país y rescata las actividades artísticas y culturales. Serán 32 departamentos y Bogotá quienes participarán una vez más en el rescate de la cultura en nuestras instituciones educativas. Y que efectivamente ese amor con el que desarrollan las actividades de clasificación al evento departamental, municipal y al evento nacional sean los mismos que se trasladen para el rescate de nuestra cultura en las instituciones educativas. Indudablemente ese es el amor con el que los docentes laboran en este tipo de actividades artísticas, con el que los niños y las niñas de nuestro país deben crecer. El secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE, el profesor Fabio Herrera, a esta hora le habla al Magisterio colombiano.
Desde la Comisión del CEIT y la Secretaría de Asuntos Pedagógicos nos aprestamos para asistir a 4 eventos en las 4 capitales más importantes de Colombia desde el punto de vista geográfico, en Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Cali, recibiendo de los maestros y los sindicatos regionales todo el acumulado de la discusión que ha debido darse alrededor del tema del Estatuto Único para recoger esos elementos, reconstruirlos, reelaborarlos y presentarlo al Congreso de la ciudad de Medellín en el próximo mes de octubre. Estamos haciendo un llamado fraterno, respetuoso a los compañeros maestros de Colombia para que nos aporten los elementos que consideren deben estar en el Estatuto Único, de tal manera que podamos recoger el consenso de la mayoría del magisterio y podamos tener un documento acabado que represente la visión global, si no de todos, por lo menos de la mayoría de maestros, frente a un tema tan crucial como es el Estatuto Único. Asimismo, el día 13 de septiembre tendremos una reunión con los sindicatos regionales afectados por las primas regionales suspendidas por el Ministerio de Educación de manera arbitraria. En esa discusión esperamos definir un derrotero que nos posibilite una defensa en la calle y en el aspecto jurídico de manera unificada. Desde que intervino el Ministerio de Educación al Departamento de La Guajira, la comida era mala. Hoy, en presencia del Ministerio, la comida es re mala. Señora Ministra, por favor, póngale atención a esta situación tan importante para los niños de La Guajira y Colombia. Feliz fin de semana para todos. FECODE viene abanderando la lucha por la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para que sectores tan importantes como el agua potable y el saneamiento básico tengan recursos fijos para que los dineros no se vayan a las arcas de la burocracia y la corrupción. Otro de los sectores que se suman de los afectados por el Sistema General de Participaciones es el del agua potable y el saneamiento básico, derecho violado en territorios aislados e invisibilizados por el gobierno central, con el tema de la descentralización disfuncional que consiste en trasladar funciones y competencias a entidades territoriales, esto sin recurso para solventarlas. Como hay que asumir por parte de los entes territoriales la garantía de este derecho a la ciudadanía, los recursos no han sido suficientes. El gobierno nacional tampoco ha llegado con los proyectos prioritarios para poder crear los procesos de saneamiento. Entonces, hoy tenemos un déficit frente a los sistemas de agua, de alcantarillado en la mayoría de los municipios. Recordemos que el 80% de nuestros municipios son categoría 6, es decir, son municipios que no cuentan con recursos suficientes, es decir, no resuelven los problemas de saneamiento básico. El problema de la pobreza precisamente y de las enfermedades radica en la ausencia de agua potable y habría que preguntarle al gobierno nacional cuántos municipios en Colombia se encuentran sin acueductos. Que nosotros sepamos, la capital de Casanare, por ejemplo, y Quibdó son ciudades principales que están sin agua potable y sin saneamiento. La auditoría adelantada por la Contraloría General entre el 2015 y el 2016 sobre las regalías arrojó 657 hallazgos con presunta incidencia fiscal con valor de 496.000 millones de pesos. Los sectores más afectados, educación con 102.775 millones, seguido por agua potable y saneamiento básico con 89.859 millones. Ojo con las cifras, el gobierno central el año pasado tuvo un déficit fiscal del 4% y la meta para este es de 3.6%, pero para nadie es un secreto que existe un déficit oculto. No hay otra opción, o sea, realmente lo que tenemos que hacer es un cambio en la reforma, en la Constitución. Tendremos que mirar ese sistema para que opere y para que llegue a cada uno de los departamentos, pero además porque hay un ejercicio de voluntad política. Hay una gran mayoría de los gobernadores, si no es el total de los gobernadores, que están haciendo esta solicitud expresa para que haya una mejor redistribución del presupuesto. Entonces, creeríamos que se hace inminente este tipo de iniciativa legislativa de cambio constitucional. Y es el Estado el que a partir del gobierno central en Bogotá debe destinar esos recursos y no soltarlo al albur de las probabilidades en los municipios, porque habiendo municipios de distintas categorías y las gobernaciones que tienen menos recursos, pues no van a tener nunca posibilidad de resolver el futuro del saneamiento básico y el agua potable.
El informe de la Contraloría además destacó un saldo sin ejecutar de 10.7 billones de pesos. De esta suma, 6 billones quedaron en el Tesoro Nacional, mientras sectores en las regiones como agua potable se quedó rezagado por la burocracia, la inoperancia y la inequidad. Por ello, es inminente, como lo acordó FECODE con el gobierno, sacar avante la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Pese a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, la implementación del mismo sorprende que el proyecto de presupuesto para el 2018 que cursa en el Congreso de la República presente un incremento desmesurado para el sector de la defensa. Se había dicho que este dinero iría para los sectores sociales, especialmente para la educación. Pese a que se logró la desmovilización de las FARC, el proyecto del presupuesto general del 2018 para el país tendrá un incremento para el sector de defensa de un 8,2%, aunque hay varios argumentos como la seguridad en zonas rurales y en las ciudades. No es aceptable que cuando dijimos que en el plan de desarrollo, cuando el gobierno dijo en el plan de desarrollo que el plan tenía 3 pilares: paz, equidad y educación, no haya un aumento sustantivo en el gasto educativo. Varios sectores indican que el error es la reforma tributaria, la cual no busca una verdadera equidad para mejorar el agro y de consolidar el posconflicto. En este momento el gobierno se siente corto de recursos porque no hizo la reforma tributaria que había que hacer en función de la equidad y pensando en los compromisos del posconflicto. El presupuesto general del próximo año será el último que ejecutará esta administración, en donde no se está invirtiendo en sectores tan importantes como en salud, ciencia y educación. Para el analista Aurelio Suárez, el principal incremento en el sector de defensa es el aumento en el pie de fuerza y las implicaciones que esto tiene en materia de pensiones y materia prestacional. El presupuesto de defensa tiene un componente muy alto de personal. Yo estimo que está por el orden entre el 75 y el 80% el gasto en personal. El país está sosteniendo prácticamente 500.000 de miembros de la fuerza pública, entre policía, ejército, armada y fuerza aérea. Hay que tener claro, es un porcentaje de ese aumento que tiene que cubrir un gasto que el país ya tiene recurrente por haberse formado en fuerza pública, no necesariamente todo, pero quiero enfatizar y añadir que eso tiene un peso específico muy grande en ese presupuesto. El proyecto del presupuesto para el próximo año presentado por el gobierno busca invertir en obras, pagar la deuda y funcionar, y asciende a 235,6 billones de pesos. Los colombianos no han podido asumir en sus finanzas el cobro del 19% en el IVA y ya se avecinan vientos de una nueva reforma. Todo porque ni el ministro de Hacienda ni el presidente de la República quisieron escuchar las advertencias del fracaso anunciado. Son varios los errores y mentiras con los que el gobierno adelantó esta reforma tributaria. Nos dijo que era para tapar un hueco fiscal que es de 30 billones al año. La reforma solo generaba 8 billones, pero lo simpático fue que para el año 2017, una vez aprobada la reforma, en vez de apretarse el cinturón, el gobierno aprobó una adición presupuestal de 8 billones. Entonces, no fue para tapar un hueco, sino para aumentar el gasto a este año 2017. Sí, vuelve y juega. La ruleta cayó en el consumidor, el más pobre, y este tuvo que ajustarse el cinturón, mientras los empresarios, los que más tienen, y las multinacionales engordaban su bolsillo con excepciones y premisas. El IVA del 19% no fue suficiente. Se niveló por lo bajo porque creyendo que como los más pobres son más, se nivelaría la balanza de inequidad, pero no fue así. Buena parte de esta reforma, por ejemplo el tema de las empresas sin ánimo de lucro, se dijo que se les iba a echar la mano al bolsillo a estos instrumentos para eludir impuestos y hasta el momento, como no se ha reglamentado, pues termina siendo un saludo a la bandera. Es claro, vientos de una nueva reforma tributaria se aproximan con las próximas elecciones. Hoy no saben cómo bajar la tasa de usura y los intereses para que los pobres se endeuden, porque el IVA fue insuficiente como se advirtió. Así que mientras buscan la fórmula que asfixia a los más vulnerables, se seguirá cobrando y privilegiando a quienes concentran las riquezas y sí que podrían contribuir con el déficit fiscal que pregona el gobierno. La improvisación de las reformas tributarias de los dos gobiernos de Santos evidencian poco avance en materia de recaudo, poco avance en materia de simplificación tributaria y por tanto poco avance en la efectividad de recaudo. Es decir, viene otra reforma tributaria con el nuevo gobierno. Y es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro programa de hoy.
Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. De verdad que esta semana fue una semana muy importante para Colombia por diversos acontecimientos. Primero, la visita del Papa, que vino a dar un respaldo a los procesos de paz. Uno, el de la FARC, que ya está firmado. Y desde luego reconocer que hay un nuevo actor en la vida política de Colombia. La FARC ha constituido su propio partido, va a dar la lucha de carácter social porque dejaron las armas para vincularse a la vida civil y para pelearse el voto de los ciudadanos. Ese es un proceso de paz muy importante para Colombia, donde cesan los fusiles, donde cesa el desangre y donde necesariamente tenemos que reconciliarnos. Y el segundo aspecto muy importante también, lo que tiene que ver con el cese al juego bilateral entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional hasta el mes de enero. Aquí también tenemos que participar los ciudadanos, construir una nueva sociedad y hacer una discusión importante para que haya armonía desde el punto de vista social, pero para que haya justicia social, que es una de las luchas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Decir que la verdad es que el Papa colmó todas las expectativas, la sociedad colombiana se volcó, aquí hay un espíritu de carácter cristiano que nosotros respetamos desde luego y que creemos que los mensajes que nos dejan son los mensajes de la solidaridad, de buscar la igualdad y la justicia social, de que el gobierno haga mayores inversiones en los ciudadanos, de que debe cesar desde luego la corrupción y que el gobierno tiene que pensar en la necesidad de resolver aspectos fundamentales y básicos de la sociedad colombiana. Un tercer aspecto tiene que ver con la Comisión del Sistema General de Participaciones. Queremos decirle al gobierno nacional, en primer lugar al ministerio, que alargó un mes lo que tiene que ver con la reunión que es tan importante para la construcción de la comisión de alto nivel. No compartimos que nos sigamos reuniendo, simplemente el gobierno, FECODE, el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría, sin que los otros actores participen. Queremos que alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, los compañeros de las centrales obreras deben de participar en este debate sobre la financiación de la educación, que tiene las 5 brechas fundamentales: 1, accesibilidad; 2, canasta educativa; 3, jornada única; 4, la deuda histórica con educación; y 5, lo que tiene que ver con la necesidad de entender los referentes del número de estudiantes con la relación técnica en las escuelas. Queremos decirle al gobierno, tendría mucha importancia que nosotros avancemos, pero más importancia y desde luego tendría un mayor peso social la participación de estos actores, y sobre todo porque hay dos diferencias. El gobierno cree que hay que hacer una reforma a la ley 715 y FECODE está empeñado con la sociedad, inclusive a hacer movilizaciones para que haya una reforma constitucional al nuevo sistema general de participaciones. Expresarles un feliz fin de semana a todos y todas. Recuerden nuestra cita el próximo sábado por Teleantioquia a las 7 de la mañana, a las 9:30 por Red Más, los domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport, y como es tradicional nos pueden ubicar en nuestro canal en YouTube. La invitación es para que visiten la página web de FECODE, www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, saben que lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.